Es una cuarta enseñanza y ya a partir de la próxima semana, pues su pastor está aquí, primero Dios. Ya, si hay oportunidad de volvernos a ver en lo que sea, pues aquí nos veremos. Bueno, nos vamos a ver para los bautizos, ¿verdad? Aquí no hay ninguno que se vaya a bautizar. Sí. Bueno, pues ya le estaremos sumergiendo. Muy bien. ¿Y van a acompañar a sus amigos? ¿Sí? Ya que me avise, Gemita, ¿cuántos van a ir? Para que lleven a unas chalupas o algo ¿verdad? Bueno. Hemos estado hablando acerca de qué es un verdadero discípulo. ¿Quién es un discípulo? Hemos visto en las enseñanzas a través de lo que pues hasta hoy hemos llegado. ¿Cómo identificar un discípulo? ¿Cuál es la misión de un discípulo? Las señales que nos permiten pues ver a un discípulo potencial. Pero el tema que hoy vamos a tocar tiene que ver más con el hecho de qué significa para el discípulo conocer a Cristo de una manera más profunda. ¿Cómo un discípulo tiene o tendría que pues tener una convicción de ver a Jesucristo, como lo vamos a ver hoy, no solo como el quien se encarnó como hombre, como maestro, sino también como Señor y Dios? Porque es muy difícil que la gente alcance a tener esa revelación o a discernir que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Hay demasiadas, podríamos decirle, doctrinas ajenas al cristianismo verdadero, que aunque se dicen cristianas, pues no precisamente le dan esa credibilidad a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es muy difícil que, aunque se digan cristianos, y lo más lamentable, Jesús siempre queda en un término muy, muy de lado. Y pues yo pienso que en cierto modo pues es algo natural, porque esta es una cuestión de fe. Y si nosotros vemos a los primeros discípulos de Jesús en su caminar con Él, pues podríamos considerar que la experiencia que tuvieron ellos de caminar con el Señor Jesucristo debió ser muy desconcertante, al mismo tiempo que muy gloriosa, porque imagínense ser testigos de cada paso durante su ministerio terrenal. A mí me gustaría que ustedes se involucraran un poquito en la historia bíblica, en los evangelios, tratar de estar ahí, ¿verdad?, en medio de cómo el Señor se desarrollaba. Por ejemplo, imagínense lo que fue para los discípulos conocer de viva voz sus enseñanzas. O sea, ¿se podría usted imaginar la voz de Cristo? Ver sus expresiones en cada frase. Porque nosotros somos muy dados a, cada vez que platicamos, por ejemplo, mover las manos, hacer gestos. ¿Se puede imaginar a Jesucristo de qué manera Él expresaba todo lo que tenía que enseñar? Y para los discípulos ese estar intentando siempre discernir el verdadero sentido de sus palabras, cada parábola, pretender saber qué estará diciendo el maestro, entender su actuar entre la gente, siempre con el deseo de hacerles el bien sin acepción a ninguna persona, y en ocasiones muy sorprendente y contrario incluso a la tradición judía, como cuando se atrevió a hablar con una mujer samaritana. ¿Se acuerda de la samaritana en ese pozo? Y que sus discípulos fueron a conseguir comida, y cuando regresaron y lo vieron platicando con esta mujer, pues se asombraron, y así como diciendo, ¡ay, el maestro hablando con una mujer! Primero era ese un gran pecado, ¿no? Pero aparte samaritana, ¿no? O sea, demasiados prejuicios. Bueno, todo esto debió haber sido muy desconcertante para ellos. Imagínense ser testigos de los milagros extraordinarios de su poder sobre la naturaleza, sobre la vida, la muerte,
y ante todo presenciar su amor, su dependencia, su obediencia al Padre. O sea, todo eso, mis hermanos, debió haber sido muy especial. Pero también fue especial ser pasados por diversas pruebas, situaciones, experiencias que les pudieron desanimar al poner en riesgo sus vidas, o sentirse en momentos avergonzados por su inmadurez, por su falta de fe, porque el Maestro pues los confrontaba de diferentes maneras. Sin embargo, también experimentar que Jesús siempre estuvo pendiente de ellos, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Con todo y esto, es muy probable que lo más incomprensible o hasta inconcebible para ellos fue reconocer en un hombre de oficio carpintero, porque así lo conocieron a él, no solo un maestro, que además por su conocimiento de la palabra no les sería difícil identificarlo como maestro de la palabra. De hecho, después del Sermón de la Montaña hubo quien dijo, este hombre habla como quien tiene autoridad. Pero el reconocerlo como Señor, Salvador y Dios, eso sí debió haber sido un poquito difícil para ellos. Y vamos a tratar de ver a través de algunos pasajes de la Biblia cómo los discípulos fueron teniendo un trato directamente con el Señor, una relación que les permitió precisamente ver esta parte del Señor Jesucristo. Y le voy a pedir que me acompañe primero al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Dice Lucas 5, versículo 1, aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, recuerda que yo estoy usando una Reina Valera, una versión de Reina Valera actualizada, para que usted me siga en la que está leyendo. Dice, y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret. Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, le pidió a éste que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió y dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Simón y todos los que estaban con él. De igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo, no teman, de aquí en adelante serán pescadores de hombres. Después de acercar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Se puede imaginar la escena? Mire. Meditando un poco, podemos ver, imagínense a una gran multitud de personas que se reunieron para escuchar la palabra de Dios. ¿Esto de qué habla? De Jesucristo caminando por diferentes partes, predicando el Evangelio y ya la gente le buscaba. Ahora, debido a esta aglomeración, Jesús sube a una de las barcas para poder enseñar a la gente con más libertad. Este pasaje no especifica qué estaba enseñando, solamente sabemos que su púlpito fue una barca de un pescador que había trabajado toda la noche y que no había conseguido pescar nada. Al terminar se dirige al dueño de la barca llamado Simón, a quien le da una extraña orden. ¿Por qué extraña orden? Porque pudo haber sido hasta absurda, y esto debido a la gran experiencia que tenían los pescadores. O sea, era ilógico, por lo inoportuno de la hora,
llevar a cabo una pesca. No sé si usted sepa, pero la pesca se hace de noche. Cuando la luna tiene una atracción sobre los peces, suben, los pescadores pescan, y por eso a veces, o sea, no a veces, por eso siempre se ven a los pescadores así como sin hacer nada, ¿verdad? Acostados en sus redes, así como muy campantes, y usted dice, bueno, ¿y estos qué? ¿Se la pasan de flojos? No, lo que pasa es que ellos pescan y trabajan de noche, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues ellos así como que cuando a mediodía boga mar adentro, pues se les extrañó. Y le dijo, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Una orden extraña, pero comprensible. ¿Por qué? Porque venía de un hombre más conocido como carpintero, como maestro de la palabra. Pero por lo que le pidió hacer a Simón, pues él debió haber pensado, este no sabe nada de pesca, ¿verdad? Sobre todo porque no habían pescado nada la noche anterior. Sin embargo, a causa de esto, Simón no responde con un inmediato, sí, maestro, yo la voy a echar, y casi sin ánimo de obedecer, le trata de aclarar a Jesús cuál es la hora en que se debe pescar, pero a pesar de todo él obedece. ¿Qué es lo que hace Simón? Le dice, maestro, toda la noche hemos trabajado, como diciéndole, maestro, los peces se pescan de noche, ¿verdad? Y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Bueno, aquí vamos a ver algunos detalles. Primero, no dice en tu nombre, porque a veces se dice que dijo, en tu nombre, Señor, echaré las redes al... No, dice por tu palabra, ¿verdad? ¿Por qué dice por tu palabra? Pues porque no sabía nada acerca de Jesús, no lo conocía. Y al dirigirse a Jesús como maestro, por eso dice como maestro, le dice por tu palabra. Entonces, Simón se sintió persuadido a obedecer por la orden de boga mar adentro o por la palabra que escuchó en la enseñanza. ¿Qué creen? Pues porque él se sintió persuadido acerca de lo que había oído a Jesús. Lo escuchaba como alguien que sabía lo que decía. Así que la orden no fue como muy bien recibida, pero dice, por lo que acabo de escuchar, voy a echar la red. Así que obedeció a medias. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús le dijo, echen sus redes. O sea, vayan con todo. Y Simón dice, echaré la red. O sea, como pensando finalmente qué puedo perder, pero ¿para qué traigo tanto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué notamos en esta conversación? Primero, la paciencia de Jesús. Sabía que no le conocían, no le importó que en ese momento pusieran en duda sus palabras, pero también tenemos que poner así como notar muy bien la obediencia, aunque medias, de Simón, porque sin conocer quién estaba delante de él, hizo lo que le ordenó. ¿Qué sucedió con esto? Pues le permitió ver un milagro, le permitió ver una pesca milagrosa. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar un poco en cómo el Señor siempre ha sido y es paciente con el hombre. O sea, Dios conoce nuestro corazón, pero también conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades. Y por ello siempre le ha extendido pacientemente su misericordia. Lo ha hecho así siempre, y nosotros podemos encontrar en la Escritura una gran cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento donde Él ha extendido su paciencia, no solamente su misericordia, como Gedeón. Mire, Gedeón, a pesar de haber reconocido en un diálogo que vamos a leer en un momento, que fue Dios quien le llamó a librar a Israel de los madianitas, todavía se atrevió a pedirle pruebas sobrenaturales para creer y obedecer. Sin embargo, el Señor lo hizo. Vamos a ver este diálogo en Jueces 6:16, para que usted note la paciencia del Señor. ¿Cuál es el contexto de Jueces 6? Acaba de aparecer el ángel de Jehová a Gedeón. Gedeón está escondido en un lagar, está escondiendo trigo porque los madianitas se lo robaban todo. El Señor le acaba de saludar diciéndole, hombre esforzado y valiente.
Y pues Gedeón le dice, ¿y de dónde me ves esforzado y valiente si estoy aquí bien escondido? Luego le dice, con tu fuerza librarás a Israel. Gedeón le dice, pero si yo soy el más débil, ¿verdad?, de una familia pequeña. O sea, esa historia la conocemos. Bueno, finalmente el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre, dice el versículo 16. Y Gedeón le respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, dame por favor una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi presente y lo ponga delante de ti. Él respondió, yo me quedaré hasta que vuelvas. Hasta ahí vamos bien. Ahora, fíjese lo que fue a hacer Gedeón. Dice, Gedeón entró y preparó un cabrito y panes sin levadura de 20 kilos de harina. Puso la carne en una canasta y puso el caldo en una olla. Luego se los trajo y se los presentó debajo de la encina. ¿Se imagina usted cuánto se tardó en hacer un cabrito y 20 kilos de harina ya en forma de panecitos? ¿Sería paciente el Señor? Muy paciente, ¿verdad? De manera que el ángel de Dios le dice, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Él lo hizo así. Aquí yo podría ver la cara de Gedeón como diciendo, todo lo que te traje nada más para tirarlo, ¿verdad? Así como que tendríamos que meternos un poquito al diálogo. Bueno, entonces el ángel del Señor extendió el cayado que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, que consumió la carne, los panes, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Dándose cuenta Gedeón que era el ángel del Señor, exclamó, ¡ay, Señor Dios! Pues he visto cara a cara al ángel del Señor. ¿Usted cree que ya estaba convencido Gedeón de que había pasado algo sobrenatural y milagroso? Sí. De hecho, al decir, ¡ay, Señor Dios! Porque he visto cara a cara al ángel del Señor, ¿qué estaba esperando? Caer como muerto. Seguramente, como buen judío, conocía la historia y sabía lo que había escrito Moisés, ¿verdad? Que nadie podría ver al Señor sin caer fulminado. Sin embargo, el Señor le dice, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó el Señor Shalom. Bueno, mire, lo que hemos visto en este pasaje, bíblicamente se conoce como teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación, es una aparición o revelación física de la divinidad de Dios. Como la zarza ardiente desde donde llamó a Moisés, la columna de fuego en el tabernáculo o Shekinah que se conoce donde hablaba con él, el fuego que envió del cielo para consumir el altar de Elías en el monte Carmelo, todo eso es una teofanía. Pero también se refiere a la presencia física cuando se menciona el ángel del Señor, como cuando aparece a Abraham, a Ezequiel, a Daniel, a Isaías y al mismo Gedeón. Bueno, ¿por qué manejo estos antecedentes? Para darnos cuenta que a pesar de haber visto cara a cara a Dios, como él mismo dijo, y aún levantándole un altar de adoración, antes de cumplir con el mandato de ir a luchar contra Madián, le pide más pruebas al Señor de que estaba con él. Y es cuando vienen las pruebas del famoso vellón. A veces nos ubicamos más en las pruebas estas del vellón, donde que esta mañana amanezca el vellón seco y alrededor mojado. Y ya se lo concede el Señor con mucha paciencia. Y al otro día, bueno, ahora que esté al revés, que esté mojado y lo de atrás, al lado seco. Entonces, imagínese lo que el Señor ha tenido a veces que ceder ante la debilidad, el temor, no sé, ¿verdad? Ver con misericordia. Y el Señor ha sido paciente. Cuando hay un propósito. Ahora, la pregunta es, ¿será que el Señor tiene propósitos para todos nosotros? ¿Y ha sido paciente hasta hoy? ¿Qué cree? ¿Que sí? Lo importante es buscar ese propósito y cumplirlo. Porque mire, ¿alguno ha reconocido, por ejemplo, que fue el Señor Jesús quien le buscó, le rescató, le redimió y le dio vida eterna? ¿Sí lo reconoce? Y ese es un milagro. Esa promesa de que va a estar con usted durante toda su vida hasta el fin del mundo,
que jamás lo ha desamparado en medio de cada adversidad, porque pese a lo que hemos vivido, o cada uno ha vivido, aquí estamos. Y eso es importante. Hay quien ya no está. A lo mejor cumplió su papel, el Señor simplemente dijo hasta aquí. Pero aquí ninguno de nosotros aún ha sido llamado. De maneras que cuántos de los que creen y que han experimentado su gracia, su cuidado, su misericordia, siguen dudando y ponen a prueba sus palabras, sus promesas y su fidelidad. Todavía ahora. ¿Usted reconoce que ha puesto en duda la palabra de Dios? Si cree que no y quiere saber si lo ha puesto a prueba o no, o si ha dudado de él, solamente le voy a pedir que recapacite un poco su grado o nivel de obediencia a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios, y en base a cómo usted obedece al Señor, ahí está la prueba de si usted pone en duda o no su palabra. Y ahí es cuando todos decimos en la torre, ¿qué he estado haciendo? He estado dudando del Señor cuántas veces. Otro que obedeció de una manera impresionante fue Josué. Imagínese la obediencia ante unas instrucciones también muy extrañas, quizás para todos, pero estas instrucciones se las dio el Señor antes de tomar Jericó. Vaya conmigo a Josué 6:1, por favor. ¿Ya tiene Josué 6:1? Dice: Jericó estaba cerrada. Hay una versión que dice muy cerrada. En esta versión dice y atrancada. ¿Por qué estaba atrancada? Porque las ciudades estaban fortificadas por medio de murallas, pero siempre había una puerta de madera para poder entrar y salir. Bueno, estaba muy cerrada, muy fortificada, pero estaba también muy atrancada por dentro. Por causa de los hijos de Israel, dice, nadie entraba ni salía. Pero el Señor dijo a Josué: mira que yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Asediarán la ciudad ustedes, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. ¿Sí sabe por qué tanto 7? Porque es el número perfecto delante de Dios. 7 habla de completo, de perfección. Dice: y los sacerdotes tocarán las trompetas, y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno del carnero, cuando hagan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá cada uno hacia adelante. Ahora imagínese, el ejército de Israel tenía una fama que le predecía. Habían derrotado a otros de una manera impresionante. Por eso Jericó estaba muy cerrada, o sea, tenían mucho miedo. Y eso lo podemos ver en el diálogo de Rahab con aquellos hombres que fueron de espías, ¿verdad? De cómo la gente estaba con un temor impresionante. Bueno, ¿usted cree que Josué y sus valientes estaban preparados para tomar Jericó de manera violenta? O sea, el Señor le había dicho a Josué que iba a tener que ir tomando poco a poco las ciudades para entregar la tierra a los israelitas. Entonces, pues Josué iba con todo, pero simplemente el Señor le dice: pero ahora no, Josué, vas a hacer esto. Ahora imagínense a los israelitas obedeciendo al líder Josué. ¿Saben qué? No vamos a llegar con flechas, con espadas, no vamos a hacer ninguna estrategia, no vamos a derribar nada. Lo que vamos a hacer es, primero, el arca adelante, los sacerdotes, una vuelta diaria durante 6 días. Y al 7º día, 7 vueltas, o sea, le dieron 13 vueltas. Y al final de la trompeta, vamos a gritar, todo caerá y tomamos Jericó. ¿Usted cree que esto era como una orden extraña? Sí, así como para creerlo un poquito difícil, pero vemos la fe, la obediencia de un siervo fiel
y cómo esa obediencia puede impactar la vida de quienes son testigos de esa lealtad, de su perseverancia, de su conducta. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver cuando somos cabeza de hogar, cuando tenemos un liderazgo, cuando tenemos algo en donde desarrollar actividades que nos permitan tener autoridad. Puede ser en un trabajo, puede ser en tu casa, puede ser en cualquier lado, en la iglesia misma. ¿Cómo vamos a impactar a la gente? ¿Cómo la gente nos va a creer si nosotros le creemos al Señor? Aunque a veces las cosas no sean lógicas. El Señor no hace cosas lógicas. Y así es como cada discípulo, estos fueron unos ejemplos, ¿verdad?, que estoy poniendo, es llamado a cumplir la misión, ¿verdad? De manera que posteriormente podemos ver ya en muchos de los milagros de nuestro Señor Jesús cómo probaba la fe de la gente. O sea, sí hacía milagros, pero siempre probaba y veía la fe de la gente. Como aquel ciego que, escupiendo a tierra, el Señor, haciendo lodo, se lo pone en los ojos y simplemente le dice: ve y lávate. Imagínate a la gente viendo eso. Y el ciego simplemente aceptando el ir. En una ocasión que estaba yo predicando acerca de este milagro, alguien cristiano, bueno, más bien era cristiana, cuando, oye, el Señor escupió y ay, pero qué asco. Le digo: ¿qué, hermana, no ve usted la Biblia? Porque está en la Biblia lo que el Señor hizo. De manera que, pues, ¿qué hizo el ciego? Fue y se lavó y recuperó la vista. O los 10 leprosos que después de escuchar el Señor su clamor, solamente les da la orden: preséntense ante los sacerdotes para que los declaren sanos, los declaren limpios. Pero en ese momento todavía la carne se les estaba cayendo a pedazos. Tuvieron que dar un paso de fe. Ya nos mandó con los sacerdotes y mira cómo estamos. Y así como que poco a poquito empezaron a caminar, dice que terminaron corriendo. En la medida que iban caminando, o sea, en la medida que iban obedeciendo, la carne les estaba, pues, siendo restaurada. Obviamente sabemos que solamente uno regresó a dar gracias al Señor. Él no solamente fue sano, sino que también fue salvo. Bueno, ¿qué pasa con aquella mujer con flujo de sangre que por ese mal era repudiada por la sociedad judía? De acuerdo a la ley de Moisés, una mujer con flujo de sangre no podía ni siquiera convivir con las demás personas. Ella ya se había gastado todos sus recursos intentando recuperar su salud, pero su fe en Jesús la llevó a creer que solo tocando su manto sanaría. Y el Señor dice: ¿quién me ha tocado? O aquel centurión que solamente le pide a Jesús una palabra para que su siervo sane. O aquel padre que en su desesperación lleva a su hijo y pues era un muchacho atormentado que estaba a punto de morir. Y a la pregunta de Jesús: si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿qué dice este hombre inmediatamente? Creo, pero ayuda mi incredulidad. De manera que también nosotros podemos pedir al Señor que ayude a nuestra incredulidad, ¿verdad? Mire, la gente de manera natural, las personas, tenemos muchas necesidades. Y por eso hay quienes buscan todo tipo de salidas para suplirlas. Y la más importante necesidad es creer. Si usted se da cuenta, la gente lo primero que hace es buscar algo sobrenatural, algo especial, aunque no conozcan a Dios. Por ahí dicen que el que no conoce a Dios, ante cualquier piedrita se hinca, ¿verdad? Y ahí anda la gente haciendo cualquier cantidad de cosas porque tiene necesidades. El Señor le dio el Espíritu Santo para que pudiera tener esa necesidad de acercarse al Señor. Bueno, eso nos indica que no existe nada más grave y lamentable delante de Dios que una fe desviada por causa de intereses personales. Por eso la necesidad de conocerle y aprender a buscarlo, para depender cada vez más de Él, y no por lo que podamos obtener del Señor, sino para que sea el Señor lo más importante en nuestra vida. Entender que todo lo demás es añadidura, y eso es un acto de fe. De hecho, ese es el Evangelio, conocer a Jesús. Bueno, todo este antecedente es para entender lo que el Señor llega a hacer
para captar nuestra atención. Vamos a regresar a la pesca milagrosa, regrésese a Lucas 5. Ahora vamos a ver cómo el resultado de una orden extraña, una obediencia a medias, fue una pesca extraña que produjo una reacción extraña. ¿Por qué? Porque el milagro de pescar a mediodía una gran cantidad de peces y ver cómo las redes casi se rompían, bueno, a pesar de ser testigos de un milagro fuera de toda posibilidad natural, porque esos son los milagros, en ese momento la historia cambia, da un giro especial. Ahora el milagro pasa a segundo término porque algo ocurre en el corazón de los presentes. Dice la Escritura que estaban llenos de temor, aunque había muchas razones para celebrar. Acababan de tener una gran pesca, pero Simón, en lugar de alegrarse por la ganancia que representaba ese trabajo, algo sucede en su corazón que cae de rodillas y pronuncia unas palabras que sorprenden: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Una expresión extraña, pero imagine si en realidad él lo que deseaba era que Jesús se apartara, pues bastaría con alejarse de él, porque pues simplemente disfrutar de lo que había ganado. Como muchos que después de ser testigos de un milagro, de recibir la respuesta del Señor a un problema, pues en lugar de ser agradecidos con el Señor, se alejan menospreciando su gracia. Y esa es la historia también de muchos. Sin embargo, las palabras de Simón reflejan algo muy importante: su sencillez, su humildad. Es la humildad de quien reconoce a Jesús por lo que es. Y ahora le dice Señor, no por lo que puede dar. Y con esa actitud realmente le está expresando: Señor, yo no soy digno de estar delante de ti. Se sentía impuro, se sentía indigno, como el profeta Isaías después de la gloria del Señor, cuando todavía estaba mirando esa gran visión y solamente tuvo aliento para decir aquí que soy hombre muerto, ¿verdad? Y lo mismo que le pasaba a Gedeón, y bueno, él fue consolado con el perdón de su maldad a través de ese pedazo de carbón que tocó sus labios, como una figura de Cristo. Jesús también consoló a Simón y a todos los presentes. Le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahí es cuando dice: y cuando trajeron las barcas a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. Aunque no conocía a Jesús, Simón sabía que estaba delante de alguien especial. Y eso le llevó a contemplarse a sí mismo como un pecador. Le hizo sentirse muy miserable. Y ese es precisamente el punto exacto de la adoración, mis hermanos. Cuando uno reconoce que el Señor lo tiene todo, lo es todo, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es grande, y nosotros no tenemos nada, y Él está volteando con misericordia hacia nuestra vida. Yo le preguntaría: ¿quiénes han tenido un encuentro con Cristo reconociendo esa santidad, reconociéndolo realmente como Señor, como Dios, que lo ha llevado a verse indigno de estar delante de Él? Porque nos acostumbramos a la gracia del Señor y a veces somos irreverentes delante de Dios. En esta escena, mis hermanos, ahora Simón está de rodillas ante Jesús. Imagine, o podría imaginar, cómo le miraba el Maestro. Imagine la mirada de Jesús hacia Pedro, que estaba postrado, que estaba hincado. No era una mirada de reclamo por su incredulidad, no era la mirada de alguien con soberbia que demostraba su poder, no, era una mirada de amor. Jesús lo miraba con amor. Y le voy a decir por qué. Jesús no veía a Simón en sí mismo, no lo veía a él, sino lo que él haría en un hombre humilde que llegaba en ese momento con un corazón quebrantado. Y eso es algo que desea hacer siempre el Señor, en usted, en mí. ¿Cómo se presenta usted delante de Dios, delante del Señor? Jesús sabe en ese momento que tiene delante de él a un hombre que es esposo, que es padre, un pescador que lucha por su familia, rudo, violento, impulsivo, acostumbrado al trabajo difícil,
pero que ahora viene temeroso con un corazón arrepentido, humillado, y eso jamás rechazará el Señor. Pero sabe también cómo lo mira, con mucha misericordia, porque sabe lo que Simón habrá que tener que pasar, aprender a sufrir y padecer a causa del propósito que tiene para él. Así como Pablo igualmente, cuando Ananías le dijo, ve con Saulo, imponle manos, porque él está ahora en un lugar por ahí, estaba ciego. Dice, porque yo le mostraré lo que ha de padecer por mí. Bueno, Simón está arrodillado diciéndole Señor, pero no sabía realmente quién era, pero algún día lo sabría, y eso es lo más importante. De manera que Jesucristo, lo que está viendo ahí, no es ese pescador, está viendo un discípulo, está viendo un evangelista, está viendo un maestro de la palabra, un apóstol, una piedra viva de su casa, una columna de la iglesia que se va a sostener por el poder de su gracia, un siervo fiel que pondrá su vida por él. Eso veía Jesús, porque la mirada de Jesús es la mirada de Dios, mis hermanos. ¿Sabe usted lo que Dios ve adelante de cada uno de nosotros, de la vida de cada uno de nosotros? ¿Y lo que Él está esperando de cada uno de nosotros? Bueno, Jesús le dijo, ante todo, no temas, porque a veces el temor es algo que no nos deja dar pasos de fe. Y le da paz no solamente a Él, sino a todos los presentes. ¿Por qué? Porque estaban viendo algo extraordinario, inexplicable, pero el Señor sabía que vendría mucho más para varios de ellos. Y ese mucho más viene a lo largo de la historia de ese caminar de Jesús con sus discípulos. Y vamos a ver un episodio más. Vaya conmigo a Mateo 8:23, por favor. Vamos a leer dos pasajes del mismo capítulo, del mismo evangelio. Uno en Mateo 8, a partir del versículo 23. Mateo 8, 23. Dice, y él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre, ya se fija la palabra, qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ahora, el milagro les alcanzó solamente para decir eso. Pero ahora vayamos a Mateo 14. También a partir del versículo 23. Mateo 14, 23. Dice, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar, pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaban de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Pedro descendió de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí vemos dos pasajes parecidos, con una gran semejanza por los contextos, pero
no solamente son diferentes, sino que nos permiten complementar un estudio. En la primera travesía vemos al Señor entrando en la barca. El Señor acaba de confrontar a algunos que pretendían seguirle, pero por intereses no lo hicieron, ¿verdad? Aquellos que decían, Señor, yo te seguiré, pero uno le decía, espera que entierre a mi padre, otro le decía nada más, o sea, todos pusieron algún pretexto. Después de esto, el pasaje narra que ya estando en alta mar se desata esa terrible tempestad. Jesucristo dormía descansando tranquilamente, los discípulos se asustan de tal manera que desesperadamente lo despiertan. Sálvanos, Señor, que perecemos. Aquí vemos cómo los discípulos, al verlo tan cerca, solamente tienen que despertarlo y pedir ayuda. El Señor, aunque al levantarse confronta su falta de fe, ordena a los vientos y al mar que se calmen, se hace la calma, y ante este hecho, aunque no le dicen nada al maestro, se quedan entre ellos preguntando, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos le obedecen? Bueno, en el otro episodio la situación ya es muy distinta. El contexto es este: Jesús ha enseñado la palabra y viendo la necesidad de que le seguía mucha gente, da de comer a 5,000 hombres. Ese es el milagro de los peces y los panes. Bueno, mientras los despedía, dice la Escritura, que envía a sus discípulos por delante y él quedarse a solas a orar con el Padre. Fue así cuando en medio de ese turbulento mar, dice la Escritura, con viento contrario, al desatarse la tormenta, una tormenta desde el anochecer hasta casi el amanecer, pues fue una experiencia muy terrible, muy traumática. De manera que cuando Jesús se acerca a ellos, imaginaron ver un fantasma. Dice la Escritura que era la cuarta vigilia, más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Imagínense en alta mar, todo oscuro, no hay nubes, y bueno, nos da una idea del tiempo que estuvieron solos, y digo solos porque no estaba Jesús en la barca. En medio de la tempestad, no estaba Cristo cerca. En su desesperación pudieron perder quizás toda esperanza de conservar su vida, recordando cuando el Señor iba con ellos, pero ahora no estaba a la mano, no había quien recurrir, y pasaron horas de verdadera agonía, sintiéndose solos, abandonados, desamparados, y hasta quizás tuvieron reacciones negativas en contra del Señor, porque así es el hombre cuando se siente en una condición difícil. Mire, alguna vez cuando las cosas son contrarias, no sé que usted se haya sentido tan solo y abandonado de la mano de Dios, que llegó a pensar mal de Dios, incluso decepcionarse de su fe. Y les digo esto no en una manera condenatoria, sino entendiendo que somos personas, que somos seres humanos, que también nos dejamos llevar por nuestras emociones, por las circunstancias. Y eso es algo que tenemos que trabajar en ello, porque a veces resulta difícil comprender cómo el Señor permite que pasemos por experiencias delicadas, agotadoras, peligrosas, que nos pueden resultar confusas, donde perdemos la realidad de quiénes somos, la noción del tiempo, situaciones en que deseamos ardientemente contemplar y experimentar de inmediato el auxilio de Jesús. ¿No cree que es así? Quisiera usted que en el momento que ora ahí estuviera el Señor, verlo dentro de la barca, por decirlo de una manera, sentir su presencia, olvidando algo muy importante, que nuestra relación con Dios no es por vista, sino por fe. Y lamentablemente es algo que el hombre siempre va a tener en confusión en su corazón. Esa sensación de decir, yo quiero tener al Señor muy cerca y ahora no lo siento, parece que está en desierto, no me escucha, no me habla, soy su hijo, soy su hija, soy su siervo, soy su sierva, y parece como que no voltea. Yo creo que cualquiera se ha sentido en una situación así. Y hay incluso quienes por el desconcierto, por ese desconocimiento de Dios o una fe sin afirmar,
cuando se desatan las tormentas en su vida, solo ven desesperanza, solamente ven desamparo, su debilidad, la incertidumbre. Y cuando llega la respuesta de Dios, no lo llegan a creer. O ven algo irreal, porque no se presenta de la manera como quieren. Bueno, le voy a decir algo importante. Cuando no hay convicciones de quién es Dios, de quién es Jesús, de que sus promesas son reales, de que cuando Jesucristo no ha sido revelado al corazón, no solamente como hombre y maestro, sino como Señor y como Hijo de Dios, siempre va a ser fácil desesperarse y dejarse caer cuando llegan las dificultades de la vida. Y bueno, ¿cuántos de nosotros habremos pasado por una situación de ese tamaño y llega a dudar de las palabras de Cristo? El Señor dijo en Juan 14:1 algo muy importante. Dice, no se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro. Jesucristo es Dios, mis hermanos. Y a veces como que queremos separar un poco a esta parte y no. Por eso vemos en la primera travesía cómo el Señor estaba con sus discípulos dentro de la barca, vieron cómo calmó la orden, con una sola orden los vientos y el mar, y qué impresionados estaban, qué felices por experimentar el milagro que les guardó de algo terrible. Sin embargo, el entendimiento que tenían hasta ese momento solo les alcanzó para decir, ¿qué hombre tan poderoso es este? Los vientos y el mar le obedecen. Algo faltaba en esos corazones y es comprensible porque apenas empezaban a conocer a nuestro Señor. Y eso que nos muestra que cuando Jesucristo no es revelado todavía como Señor, Salvador, aunque llegues a considerar algo especial, siempre se le verá como un hombre, como un maestro. Y ahí es donde luchan muchos en su fe. Estos mismos discípulos, después de haber pasado más tiempo de conocer al Maestro, de aprender de Él, de haber visto más milagros, de disfrutar su presencia cuando todo iba bien, bueno, hablando entre el capítulo 8 y el capítulo 14, estamos más o menos en una cronología de un año y medio aproximadamente, ya conocían más al Señor. Sin embargo, en medio de la crisis, de una prueba más de su fe, porque el Señor, conforme vamos avanzando, le vamos conociendo, nos va probando. Bueno, ellos estaban en ese momento tan difícil y después de luchar por horas, en medio de un mar embravecido, fatigados, llenos de miedo, cuando llega Jesús, lo vieron como una aparición. Algo así como una mala jugada de su mente. No lo puedo creer. Y así sucede muchas veces, mis hermanos. Sin embargo, Jesús les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y eso es lo que el Señor siempre nos trata de decir en los momentos difíciles. No teman, tengan ánimo, estoy con ustedes. ¿Cuál es su promesa del Señor? Y estaré con ustedes, ¿cuánto tiempo? Por siempre. Dice, ¿creyeron ustedes en Dios? Crean también en mí, dice el Señor. Entonces, qué fácil es llenarse de temor cuando no se reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Cuando no lo podemos identificar, que en cualquier tiempo y circunstancia tiene todo bajo su control, por oscura que sea una tormenta. Y en este momento aparece nuevamente Pedro, exhibiendo esa peculiar personalidad. Él era más extrovertido, él era el que siempre decía algo, aunque sea imprudentemente, pero finalmente era su carácter. Y le dice, si de verdad eres tú, manda que camine hacia ti sobre las aguas. ¿Qué le dice Jesús? Ven. O sea, no dijo otra cosa. Ahora, ¿usted cree que era muy temerario por parte de Pedro decirle eso? Pues era peligroso. Pero con todo y su carácter impulsivo, Pedro caminó sobre las aguas. Pero solamente mientras mantuvo su mirada fija en Jesús. Dice, mientras iba hacia Jesús.
Pero cuando la tormenta le distrae, porque le rebasa, se llena nuevamente de miedo y se empieza a hundir. En ese momento que grita, Señor, sálvame. Y vea lo que dice la Escritura, de inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo. O sea, no se esperó a que se hundiera, no le dijo, ándele para que se le quite. No, o sea, le dijo, lo toma y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, la tormenta se calmó y se hizo gran bonanza. Bueno, ahora vemos que Jesús no le ordena a la naturaleza, solamente sube a la barca. ¿Y qué nos enseña con esto? Que mientras Él esté en la barca, que es tu vida, tu corazón, su paz y su protección serán contigo. Pero si tú le reconoces verdaderamente como el Hijo de Dios, porque los que estaban en la barca dice que lo adoraron. Ahora, ¿quién más estaba de la barca aparte de los discípulos y de Jesús? Pedro, que regresaba todo mojado. Dice, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Finalmente, mis hermanos, en medio de una gran tormenta, el Señor les es revelado como Hijo de Dios, como el Mesías, como su Señor. Y yo le puedo garantizar algo, el Señor se glorifica en la fe de sus hijos. Y cualquier debilidad, cualquier limitación, jamás van a ser un obstáculo para Él si usted tiene fe, si usted confía en Él. Porque Jesús mira al dócil, al quebrantado de corazón, al que reconoce su gracia, al que está convencido de su debilidad, de su dependencia a Él. Aquel cuando le rebasan las tormentas, solamente dice, Señor, ayúdame, sálvame, sosténme porque no aguanto. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros. Él quiere que usted dé pasos de fe, que camine confiado que Él está por encima de todo. Pero cuando las tormentas le rebasen, tenga la seguridad que Él le va a sostener. Y yo creo que ustedes han experimentado esto. De manera que podemos ver, mis hermanos, que el Señor se revela a través, puede ser de milagros, cosas asombrosas que te beneficien, o a través de tormentas que te pueden llevar al límite. ¿Dónde quiere usted que Dios se le revele? ¿En medio de un gran milagro que le beneficie o en medio de una gran tormenta que lo tire de rodillas? En ambas, mi hermano, en ambas, el corazón dócil, el corazón quebrantado de sus discípulos se manifestó en el milagro y en la tormenta. Cayeron postrados adorando al Señor. Sin embargo, les voy a decir algo bien especial. La revelación, recibir las enseñanzas y servir al lado del Maestro no representaron el cumplimiento del propósito de su llamado de los discípulos, porque todavía les esperaban pruebas, fracasos, como parte de su formación para cumplir su ministerio. La revelación solamente es el principio. Y cuando el Señor se revela a nosotros como quien es, comienza nuestro caminar, comienzan nuestras pruebas, comienza todo aquello que quizás nos llena de temor, pero el Señor nos apunta siempre, yo estoy contigo. ¿Cuánto tiempo tiene que usted ha confiado en el Señor y que le está probando constantemente? Y que lo siente como parte del trato de Dios. No como el trato del enemigo de decir, no, te reprendo, Satanás. No reprenda a nadie. Mejor fortalezcase en la fe y pregúntele al Señor qué le está qué le está mostrando, qué le está enseñando con una prueba. Porque los fracasos y las equivocaciones, la debilidad que podamos nosotros expresar, nunca van a ser un obstáculo para el Señor. Nunca. Pero hay algo bien importante, mis hermanos. Jamás olvidemos que el pecado, sí, siempre nos separará del Señor. O sea, Él nos va a socorrer en medio de circunstancias adversas, difíciles. Pero cuando pecamos deliberadamente, cuando abusamos de la gracia, en ese momento contristamos al Espíritu de Dios y vamos solos. ¿Sí?
El Señor sigue extendiendo su misericordia, pero tenemos que pagar las consecuencias del pecado. Así que ha identificado a usted a Jesús, los que están aquí, no solo como quien vino a salvarnos, quien se encarnó como hombre, que fue un gran maestro, sino que le reconoce como Señor y como Salvador de su vida, pero también como Hijo de Dios. Y usted puede descansar en esa fe. Así que vamos a orar. Hay que postrarse delante de quien aquel día se manifestó milagrosamente en un milagro, pero también quien con una orden calmó el mar y los vientos. Postrarnos delante de quien en medio de un mar turbulento con una sola palabra nos puede inundar el corazón de paz, porque su amor, su bondad, su cuidado y justicia no han cambiado, mis hermanos. Él sigue siendo Dios para siempre, misericordioso, y Él es bueno. ¿Sí lo reconoce así? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer un poco más de tu palabra, de tu carácter amoroso. Y a través de estos ejemplos en la Escritura nos podemos dar cuenta cómo te manifiestas de una manera soberana, Señor, siempre mostrándote como lo que eres, como Dios, para que nosotros tengamos la confianza, la fe, de saber delante de quién estamos, en quién confiamos, ante quién nos postramos, a quién seguimos. Y te rogamos, Padre eterno, que lo sigas haciendo, que no dejes a tus siervos, a tus hijos, sin esa revelación, sin ese cuidado, sin esa confrontación tan necesaria que necesitamos para seguir caminando en esta carrera de la fe, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, los ausentes, quienes estarán escuchando este mensaje a través de la señal. Y Padre eterno, sé con todos, sé en sus hogares, sé en sus vidas, y que nada ni nadie les arrebate lo que tú les has dado con generosidad. Esa gracia, esa paz, ese amor, esa misericordia, esa justicia. Y en este conocimiento, en esta convicción, Señor, te damos toda la gloria y te pedimos, Padre eterno, que nos sigas abundando en tu gracia, en tu misericordia y en tu cuidado. Y gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.